Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ernesto Vargas, soy jefe del servicio de neurooftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología y el tema que hoy día nos han pedido tocar es justamente la neurooftalmología. Es una subespecialidad de la oftalmología que se dedica, digamos, al estudio de las enfermedades que afectan la vía visual desde el ojo hasta la corteza cerebral. Entonces debemos recordar que la función visual es un complejo que abarca no solamente el ojo, sino todas las vías visuales, los nervios ópticos, las estructuras denominadas quiasma hasta la corteza cerebral. Cualquier alteración en la vía visual va a producir diversas patologías que se van a manifestar como diversos grados de pérdida visual. Entonces, en la neurooftalmología se estudia las enfermedades que afectan todas estas áreas, así como los trastornos que afectan las vías motoras produciendo visión doble. Entonces, en los síntomas que nos atañen, los pacientes que vienen usualmente al instituto vienen quejándose de algún tipo de pérdida en la función visual. Entonces, cuando estamos hablando de función visual, estamos hablando de varios aspectos. Estamos hablando de agudeza visual, a veces el paciente no ve bien, o sea, su calidad de visión central no está buena, o a veces simplemente el paciente pierde áreas de visión, ¿no? Campo de visión. Entonces hay diferentes alteraciones en la función visual. Cuando el paciente pasa su examen por el oftalmólogo general, él va a determinar en primera instancia si esa patología se debe a alguna alteración en los medios transparentes, ¿no? Por así decirlo, una catarata, un problema en la córnea o algo más sencillo, a veces un solo problema refractivo. Pero muchas veces el examen para un médico oftalmólogo general, digamos, no le muestra con claridad cuál es la causa de la pérdida visual y en muchos de estos casos el trastorno, la alteración que está produciendo este daño en la función visual está en la vía visual por detrás de los ojos, es decir, en los nervios ópticos, que son las estructuras que pueden ver en el slide pintadito de amarillo, que se proyectan hasta la corteza cerebral. Entonces, cuando hay alteraciones en cualquiera de estas estructuras, por diversas patologías, el paciente se va a quejar, ¿no?, de alguna alteración en su visión. Entonces, el paciente viene por, número uno, alguna disminución en la función visual, la cual vamos a explicar un poquito más. El paciente también viene por otro síntoma, visión doble, ¿no? A veces el paciente manifiesta con claridad que se le duplican las imágenes. O sea, ve una imagen aquí, ve otra imagen acá. Lo característico de estos problemas es que al cerrar un ojo, cualquiera de ellos, desaparece una de las imágenes. Y al abrir los ojos, nuevamente ve doble. Entonces, es el segundo síntoma que atañe a problemas neurooftalmológicos. Otro síntoma es la alteración en el tamaño de las pupilas. A veces el paciente se mira en un espejo o lo mira otra persona y se da cuenta que tiene alteración en el tamaño de las pupilas. Una es más grande que la otra y a veces no es muy sintomático o a veces es parte del cuadro de visión borrosa. Y por último, aquellos trastornos en los cuales hay contracciones involuntarias de los movimientos alrededor de los ojos o de la cara, ¿no?, que los podemos llamar tics. Esos son básicamente los trastornos que vemos en neurooftalmología. En lo que respecta a la alteración o disminución en la función visual, esta puede ser de un solo ojo o puede ser de ambos ojos. Puede manifestarse, como lo pueden ver en el slide, como una disminución en la agudeza visual, es decir, la calidad de la visión del paciente disminuye y no es capaz de leer o ver letras o objetos o cosas. La visión se le pone poco clara, sea a distancia, sea cerca, entonces el paciente no ve nítidamente. Esa es una de las formas más
típicas de alteración en la función visual y usualmente se detecta fácilmente con una cartilla de Snellen, ¿no? Se acelera al paciente, se ve hasta dónde lee, no corrige con una adecuada medida, entonces el paciente tiene una visión disminuida. Entonces hay que buscarle la causa, pasa al oftalmólogo general y él va a determinar si hay algún trastorno en la parte anterior, es decir, en el ojo mismo, y si no, de repente puede sospechar que el trastorno está más atrás. Otra alteración puede ser en la función de visión de colores. El paciente muchos de estos son trastornos congénitos, pero muchas enfermedades que afectan el nervio, la función visual, van asociadas a trastorno en la visión de colores. Es decir, el paciente ve los colores, pero no los ve de una manera nítida, clara, como lo vería el ojo no afectado. Lo vería como si estuviesen desteñidos. Es decir, si uno con un ojo ve un color rojo brillante, nítido, con el otro lo vería como si se hubiese lavado ese color y estuviese poco claro. Entonces hay alteración en la función visual de agudeza, visión de colores, y alteración en la sensibilidad al contraste es otra cosa que notan con más dificultad los pacientes, pero en la alteración en la sensibilidad al contraste, a medida que baja la intensidad de la luz, es más difícil distinguir, digamos, los objetos o las letras. El paciente nota que a menor cantidad de luz, su visión es más pobre, ¿no? Entonces la sensibilidad al contraste es otra función importante de la visión. Y una de las formas en las que evaluamos también la función visual es con el campo de visión o el campo visual, que se evalúa, digamos, se puede evaluar manualmente o se puede evaluar con máquinas. El campo visual permite ver lo que, tapando un ojo, un paciente mirando de frente es capaz de ver con el ojo. Y todo esto tiene que abarcar una determinada cantidad de grados, ¿no? Ese campo de visión se puede ver afectado y se puede ver reducido en algunas enfermedades que son oculares puramente, pero también en trastornos que afectan la vía visual en las zonas, digamos, intracraneanas. Entonces, estos 4 aspectos son los aspectos, digamos, más importantes para evaluar las alteraciones que afectan la función visual. Ahora, como bien mencionamos al principio, la forma más rápida de evaluar la agudeza es con un test en el cual se hace leer una cartilla y los pacientes se determina hasta dónde es el grado de disminución en su agudeza visual. Para la visión de colores son las cartillas que ustedes pueden ver, ¿no? La más conocida es la cartilla de Ishihara, pero hay otras pruebas que nos permiten evaluar el trastorno en la visión de colores y medirlo y graduarlo dependiendo del tipo de alteración en visión de colores o dependiendo también de la severidad de la alteración en la visión de colores. Y también existen cartillas para evaluar la pérdida de sensibilidad al contraste en los pacientes. Y asimismo existen pruebas como los campos visuales, computarizados o no, que nos ayudan a determinar si el campo visual de un paciente tiene alteraciones que nos van a orientar a trastornos en la vía visual, sea en el ojo mismo o en la vía visual ya, digamos, intracraneana. Y nos van a poder también ayudar a medir el progreso o no de las enfermedades. Este examen que ven aquí es, digamos, el campo visual normal de un paciente y abajo un fondo de ojo normal. Esos puntitos negros que ven a los costados usualmente son representación del nervio óptico, que lo pueden ver en la parte inferior como esas 2 cositas redondas, un poco amarillentas, digamos rojizas, de donde salen unos vasos sanguíneos. Entonces en esa zona, como no hay visión, se ve negro en los campos visuales. Entonces normalmente los campos visuales deben verse, como se ven ahí, claros. Cuando hay alteraciones en la vía visual, entonces a su mano izquierda ustedes pueden ver diferentes representaciones de campos visuales. O sea, la importancia del campo visual es variable. Nos permite, uno, determinar topográficamente, es decir, nos permite determinar a qué nivel, desde los ojos hasta la corteza cerebral,
está el problema. Es decir, mediante un examen de campo visual nosotros podemos determinar si este problema está solamente en el ojo, en el nervio óptico, está más atrás en una zona que se llama quiasma o está en la corteza cerebral. O sea, podemos sospechar dónde está el nivel del problema y eso nos permite, mediante diversos estudios, localizar el daño y conocer la causa. También los campos visuales nos sirven para evaluar los cambios en el tiempo. O sea, si nosotros encontramos un campo visual, digamos, con una alteración X y lo medimos en un tiempo, un mes, 2 meses, nosotros podemos determinar si el campo visual está progresando, si el tratamiento lo ha hecho, digamos, mejorar. El campo visual nos sirve para las dos cosas, ¿no? Determinar topográficamente dónde está el problema y 2, ver cómo va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo típico de los que vienen acá, pacientes con alteraciones en el campo visual. Este paciente, pueden ver, el lado derecho, digamos que se ve más negro, corresponde al ojo derecho, y el ojo izquierdo corresponde al campo visual que está hacia su izquierda. Entonces es importante porque ustedes pueden ver que en el lado derecho hay una afección bastante profunda. El paciente tiene una área negra bien marcada y una zona pequeña de visión. Mientras que en el ojo izquierdo la visión para el paciente puede estar bastante normal, pero en la parte superior izquierda ven un color medio marrón. Esto se debe a que el campo visual ya ha comenzado a afectarse en ese ojo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos este tipo de efectos de campo visual, ya podemos determinar que el problema no está en el ojo, sino está en la vía visual dentro del cerebro, específicamente en una zona que se llama quiasma. Y ordenamos los estudios para determinar la causa. Uno de los problemas más frecuentes que vemos es la lesión que pueden ver abajo a su lado izquierdo en una resonancia magnética. Por la parte más anterior se aprecia el globo ocular. Ya no sé si es muy claro, pero está el globo ocular y más o menos en la parte, la mitad de la resonancia magnética hay una zona blanquecina. Eso corresponde a un macroadenoma hipófisis. Es un tumor que vemos con bastante frecuencia que comprime la vía visual y produce este tipo de daños. Por otro lado, los pacientes que, por ejemplo, son hipertensos, son pacientes mayores con afecciones cardiovasculares, hacen muchas veces trastornos en los cuales manifiestan súbitamente alteraciones en la visión. Puede ser que no sean capaces de expresar claramente su molestia, sino decir, no estoy viendo bien, por ejemplo, con mi ojo izquierdo. Eso es una cosa muy común, porque a veces no se percata. Pero si ustedes, por ejemplo, como en este caso, le toman un campo visual a un paciente que está cursando con algún trastorno visual, se está quejando de alguna molestia de pérdida visual, y ha pasado por el oftalmólogo y no le encuentran nada, porque usualmente estos pacientes en la parte anterior no tienen ningún trastorno. Ustedes pueden ver en el campo visual que ven arriba a su mano izquierda, 2 sombras oscuras hacia la izquierda. Ese trastorno es denominado una hemianopsia homónima izquierda. Y este trastorno es característico, típico de un trastorno a nivel de la corteza cerebral occipital, que pueden ver en el lado derecho, en la resonancia magnética marcado con una flecha roja, ¿no?, como una zona de daño en esa lesión de la corteza. Entonces el paciente a veces manifiesta simplemente que no ve, por ejemplo, en este caso con el ojo izquierdo, cuando es la mitad de ambos ojos las que están alteradas. Pero a veces esa es la percepción del paciente. Entonces, los campos visuales, como en este caso, nos ayudan a localizar la lesión y ver la profundidad del defecto. Entonces, mencionamos, por un lado, los trastornos que producen alteraciones en la función visual, ¿no?, en la calidad de la visión. Algunas de las 4 cosas más importantes que le mencioné, que son la agudeza, visión de colores, sensibilidad al contraste y el campo de visión. Del mismo modo, el paciente puede venir también quejándose de visión doble. A veces el paciente no lo refiere como tal, se puede quejar de visión borrosa, se puede quejar de que se marea, pero la visión doble, como les mencioné inicialmente, es
ver dos imágenes separadas y la característica es que cuando un paciente está viendo doble, se ocluye un ojo y deja de ver doble. Se ocluye el otro ojo y deja de ver doble. Se desocluye los ojos y aparece la visión doble. Ese es típico de la verdadera visión doble. Porque muchos pacientes se tapan un ojo y dicen, sigo viendo doble, pero esa no es la típica visión doble, eso es por algún trastorno ocular, que puede ser en la córnea, en el cristalino, en los medios transparentes del ojo, incluso a veces en la retina, ¿no? Entonces, primero hay que diferenciar si es una verdadera visión doble binocular o es un trastorno monoocular. Si hemos definido la visión doble como un trastorno binocular, es decir, que desaparece cuando uno se ocluye uno de los ojos, entonces ya estamos entrando en los terrenos de la neurooftalmología que tienen que ver con los denominados estrabismos paralíticos, ¿no? Estos son trastornos en el movimiento de los ojos, ¿no? Hay diversas alteraciones, no sé si podría poner ese slide. O sea, los pacientes usualmente se quejan de visión doble cuando hay una limitación en uno o en ambos ojos, ¿no? En el movimiento de los ojos. Entonces los ojos, al no moverse de igual manera, van a producir un desfase y las imágenes no se van a poder superponer, entonces el paciente va a ver doble. A veces el desvío se ve claramente, uno ve al paciente y ve que el ojo está metido hacia adentro o está en cualquier dirección y el paciente, como les mencionaba, se está quejando de esta sintomatología. Ahora, dependiendo de la asociación de esta molestia con otros síntomas que nosotros encontremos, que vamos a determinar también el nivel, dónde está la lesión. El paciente puede tener visión doble asociada a otras cosas, a caída de párpados, asociada a alteración del tamaño de las pupilas, asociada a disminución de la visión. Entonces, la suma de estas cosas nos permite también determinar dónde está el problema. Si un paciente tiene disminución de la visión más visión doble, entonces nosotros sabemos que el trastorno está en alguna zona posterior a la órbita o cercano a la zona posterior de la órbita, ¿no? O la parte anterior del ingreso de los nervios, digamos, oculomotores a la órbita. Igual, si hay alteración en el tamaño de las pupilas, sea que esta pupila sea más grande o más chica, nos va a ayudar a determinar dónde está el trastorno en estos pacientes. Los tipos de parálisis más comunes que vemos los pueden ver en estas diapositivas. O sea, hay tres nervios básicamente que mueven el ojo: el sexto, el tercero y el cuarto. El sexto es quizás uno de los más fáciles de diferenciar porque es el que tiene que ver con la mirada horizontal. Entonces, el sexto nervio hace que los ojos se vayan hacia afuera, los abre. Entonces, cuando hay una parálisis del sexto nervio, al no poder abrir un ojo, que nosotros llamamos eso abducción, el ojo se va a meter. Entonces va a producir una endotropia, una esotropia o el ojo lo van a ver metido hacia adentro, ¿no? Es una parálisis del sexto. Usualmente la característica es que el paciente no puede mover el ojo hacia afuera. Y obviamente se va a quejar de visión doble. Esa es una de las más comunes. Y tenemos también en la diapositiva la parálisis del tercero. Esa va asociada usualmente a caída de párpado. Entonces no solamente es que el ojo está desviado, sino el párpado está caído. Pero como el tercer nervio está, digamos, relacionado o inerva varios músculos del ojo, no solamente va a haber limitación para abrir el ojo, sino el ojo va a estar desviado hacia abajo y desviado hacia afuera, porque son 4 músculos que están afectados en este caso. Y dependiendo del caso, también la pupila puede estar afectada. Y por último tenemos la parálisis del cuarto, que también vemos con relativa frecuencia, pero como este nervio tiene más que ver con la mirada vertical, usualmente el paciente va a tener una visión doble que es de tipo vertical. Y el ojo va a estar un poquito más arriba que el otro. Ahora, también las parálisis pueden afectar todos estos músculos.
en diferente grado y producir parálisis múltiples. Entonces hay diversas enfermedades que van a afectar esto. Ahora, solo para ilustrarlos un poquito, o sea, los centros que controlan los movimientos oculares son los que se pueden apreciar en el slide que tienen arriba a la derecha. Están por encima de la médula espinal en una zona que se llama protuberancia, ¿no? Y mesencéfalo. Ahí están los centros que controlan los movimientos oculares. Entonces, alteraciones en estos centros van a producir trastornos en el movimiento ocular y van a producir visión doble. De estos centros salen los nervios que van a ir hacia los músculos y en su trayecto van a atravesar diversas estructuras. Dependiendo del examen clínico, nosotros vamos a poder determinar si el trastorno que está produciendo visión doble en estos pacientes está afectando las zonas que, comprenden los centros de control de los movimientos oculares o están afectando alguna zona en el trayecto hacia su conexión con los músculos oculares. Este es otro slide simplemente para mostrarles cómo en rojo pueden ver el trayecto de este, en particular es el sexto nervio, ¿no? Desde las zonas de control, ¿no? A nivel de la protuberancia hasta el músculo recto externo. Entonces, una cosa importante era alteraciones en la función visual, la visión doble, y lo había mencionado varias veces también porque está asociada muchas veces a trastornos, tanto en la visión, en pacientes con visión doble, son trastornos en la pupila, aunque a veces pueden aparecer trastornos en la función de las pupilas solos. Usualmente cuando hay trastornos en la función pupilar, que son aislados, la mayor parte de estos casos son bastante benignos, pero siempre son signos de alarma porque a veces son el primer síntoma de enfermedades que pueden ser potencialmente mortales. Pero, por eso la importancia de los exámenes. Entonces, hay dos alteraciones básicas en el trastorno de las pupilas. Una es la miosis, o sea que es la pupila más chiquitita. Cuando la pupila anormal es la más pequeña, que es el caso que pueden ver arriba a su lado derecho, una paciente con una pupila pequeña. El trastorno usualmente va acompañado con otras alteraciones, como en este caso la caída de párpado. Cuando va asociado a esto, corresponde a una entidad que es bastante clásica, que es el síndrome de Horner, que tiene diversas causas, pero uno de los trastornos más frecuentes que vemos son alteraciones en zonas intracraneanas. Un área específicamente común es el seno cavernoso, aunque hay otras áreas que también compromete, la alteración de esta pupila. Ahora, si el paciente se presenta con una pupila dilatada, que es la anormal, entonces en ese caso puede ser que la pupila sea el único síntoma del paciente o que se queje de visión borrosa. Cuando la pupila anormal es la más grande, nosotros lo que tenemos que determinar es si hay algún trastorno asociado en el movimiento ocular, porque el inicio de una enfermedad que es un aneurisma de la comunicante posterior, que es un problema potencialmente mortal y es una emergencia oftalmológica, comienza, con ese trastorno de pupila y después se asocia a alteración en el movimiento del ojo. Por último, en la evaluación de las pupilas, independientemente de su tamaño, nosotros tenemos que ver cuál es la respuesta a la luz. O sea, las pupilas, cuando ustedes las iluminan, se contraen con una fuerza similar. Cuando esto es asimétrico, o sea, cuando la contracción en un lado es, diferente a otro lado, puede haber algún trastorno en la conducción de la electricidad generada por la luz hacia la corteza cerebral. Entonces hay una respuesta anómala en la contracción de la pupila. Y esto nos puede estar determinando daños en la función del nervio óptico. Entonces, el examen de las pupilas, como parte de la evaluación oftalmológica, es fundamental. Esto es lo que les mencionaba antes, es un caso de emergencia que vemos con frecuencia acá en el instituto. Es un paciente con una parálisis del tercero, ¿no? Entonces, como les habíamos mencionado, el tercer nervio
aparte de que va a varios músculos del ojo, también va al elevador del párpado. Entonces su afectación produce no solo un ojo que está desviado hacia abajo y hacia afuera, como pueden verlo al levantar el párpado del paciente, sino una ptosis, una caída de párpado. Pero en estos casos lo más importante es determinar cómo está la función de la pupila. Porque hay una gran diferencia entre un paciente que tiene una parálisis del tercero con compromiso pupilar, como resultó de ser el caso de esta paciente, como el caso de una paciente que no tenga compromiso pupilar. Debido a que la mayor parte de las parálisis motoras oculares, es decir, la del sexto, la del tercero, o hasta la del cuarto, están asociadas a problemas benignos, que usualmente están en asociación a pacientes con hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Pero cuando hay compromiso de la pupila, lo que hay que descartar de inmediato es la presencia de un aneurisma que esté comprometiendo el nervio, esté produciendo el trastorno a nivel de la pupila y el trastorno del movimiento del ojo. Y eso es una emergencia que debe ser diagnosticada y debe ser enviada al neurocirujano de inmediato. Entonces, esta es la importancia de la evaluación de la pupila en un paciente con parálisis del tercer nervio. Les había mencionado, hay muchas enfermedades, digamos, generales, fundamentalmente la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias que se asocian a trastornos que producen parálisis del movimiento oculomotor. Cuando estas enfermedades producen estas parálisis, el pronóstico de recuperación es bastante bueno, aunque el trastorno tarda en recuperarse, digamos, varias semanas. Pero no nos preocupa tanto y limitamos nuestros exámenes a una, digamos, cantidad, digamos, pequeña. Pedimos alguna batería de análisis y unos exámenes oftalmológicos necesarios, pero eso es más que suficiente. Pero si el paciente tiene el caso anterior, ¿no?, de compromiso pupilar, en este caso es mandatorio pedir la resonancia magnética o angioresonancia magnética para determinar la presencia del aneurisma. Ahora, hay otros trastornos, otras enfermedades que pueden producir visión doble. Entre ellas, las más frecuentes son las enfermedades de la tiroides o una enfermedad denominada miastenia ocular. O sea, la enfermedad de la tiroides puede producir diversos trastornos, no solamente en el movimiento de los ojos. El ojo puede verse, como pueden apreciar en la imagen superior, protruido hacia adelante, son ojos saltones, porque los músculos en la órbita están crecidos y están haciendo que los ojos se desplacen hacia adelante. Ahora, este crecimiento de los músculos puede producir alteraciones debido a la proptosis. Inicialmente sequedad o irritación en los ojos debido a que los ojos están un poquito más protruidos adelante, pero con el correr del tiempo va produciendo alteración en el movimiento de los ojos y los pacientes se van quejando de visión doble. Entonces es una causa de diplopia. Pero el trastorno también puede ser más grave debido a que los músculos, al engrosarse mucho en la órbita y ocupar espacio, van comprimiendo el o los nervios ópticos. Y esto sí constituye una cosa más grave porque si los nervios ópticos, la función visual comienza a dañarse, puede producir problemas de visión irreversibles, ¿no? En la parte inferior pueden ver un paciente con ptosis, caída de párpado bilateral. Este paciente corresponde a una enfermedad que se llama miastenia. Entonces, en el diagnóstico diferencial de los pacientes que vienen con trastornos de visión doble, uno de las patologías afuera del, problema tiroideo también es la miastenia. Son casos poco frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta, especialmente en aquellos pacientes que no siguen el curso natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, estos pacientes por lo general tienen caída de párpados, tienen una cosa que se llama fatiga, es decir, descansan o se levantan por la mañana y tienen los ojos bien abiertos o bastante más abiertos y a medida que pasa el día van cayéndose los párpados y van manifestando el problema de visión doble. Entonces, fuera de las parálisis, que la mayor parte son producidas por problemas circulatorios, la parálisis del tercero, cuarto, sexto, ¿no?, trastornos circulatorios en pacientes mayores de 50, tenemos
las parálisis producidas por estas dos patologías. Ahora, siempre en todos los pacientes que sean menores, digamos, de 40 años, hay que tener, digamos, ciertas precauciones, porque no son tan frecuentes los trastornos circulatorios y en ellos otras enfermedades pasan a ser, digamos, causas más frecuentes, como enfermedades compresivas que afectan el sistema nervioso central, háblese de aneurismas o diversos tipos de tumores. Entonces, en los pacientes menores de 40, cualquier trastorno que produce visión doble tiene que evaluarse y manejarse con más cuidado. Como parte del examen ocular, obviamente se hace un estudio integral del paciente desde la superficie del ojo, desde la córnea, los párpados hasta, digamos, el fondo de ojo, ¿no? La retina, los nervios ópticos. Esto es simplemente para ilustrarles un paciente que, digamos, se está quejando de ver doble. Si nosotros vemos este fondo de ojo, estos nervios ópticos, su visión de los discos ópticos no es muy nítida, se ven un poco borrosos. Tienen líquido, o sea, hay acúmulo de líquido en los nervios ópticos y los vasos están tortuosos. Esto es porque hay una cosa que se llama papiledema. Este acúmulo de líquido se debe a aumento de la presión intracraneana. Entonces, en un paciente que tiene visión doble y aumento de la presión intracraneana y papiledema, es importante descartar una lesión expansiva intracraneana. Les pongo este caso porque este paciente vino, no sé si tengo acá, este corresponde al caso del paciente que tenía esta hemorragia subdural. Entonces, esta hemorragia hacía que la presión intracraneana aumente y eso se traducía en el edema que tenía dentro de los nervios ópticos y se traducía también en la visión doble por una parálisis del sexto. Ahora, hay otras causas, hay otros tipos de lesiones. Este es un hematoma subdural, un sangrado secundario a un traumatismo, pero esto puede ser debido a tumores o otras patologías, ¿no? Entonces, así como hay líquido en los nervios ópticos pueden tener trastornos en su coloración. Al lado izquierdo pueden ver un nervio óptico normal y al lado derecho un nervio que tiene alteración en su color, que es una coloración más pálida porque el nervio se ha dañado por alguna alteración y ha perdido su funcionalidad. Estos trastornos son muy importantes, especialmente en pacientes jóvenes. Y tenemos que seguir la secuencia que les mencioné antes, ¿no? El examen clínico y a veces necesitamos algunas pruebas auxiliares, pero es importante porque los pacientes que tienen esto, que se llama atrofia óptica, son portadores muchas veces de alteraciones tumorales que comprometen la vía visual. En la evaluación de los fondos de ojo, cuando nosotros vemos un paciente que tiene cualquiera de las patologías que hemos mencionado, es importante ver aspectos que son muy frecuentes ahora en nuestra población. Si el paciente tiene una retinopatía diabética, cualquiera que sea el grado, y tiene una parálisis motor ocular, o sea, nosotros relacionamos ya mucho a su enfermedad a la alteración que presenta. Y al lado derecho tienen un paciente que es hipertenso y tienen una zona superior donde hay una hemorragia, ¿no? Ha tenido una oclusión de una rama de una vena por su problema hipertensivo mal controlado y, bueno, le está dando estas alteraciones en el fondo de ojo. Entonces, estos pacientes pueden venir con las alteraciones que le he mencionado, visión borrosa, visión doble, etcétera, pero también con alteraciones en el fondo de ojo que nosotros tenemos que evaluar en su momento. Por último, quería mencionar lo que correspondía a las contracciones involuntarias de los músculos de los párpados y de los ojos, porque a veces estos pacientes, digamos, pasan por muchos médicos y no llegan a tener un diagnóstico o ni siquiera llegan a tener, a veces tienen diagnóstico y ni siquiera tienen un tratamiento adecuado. Las dos patologías que vemos con más frecuencia son el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. La primera, el blefaroespasmo, corresponde a una contracción involuntaria de los párpados que hace que el paciente llegue a ser legalmente ciego, porque el paciente, digamos, está haciendo sus actividades normales y de repente los párpados se le cierran y ya no puede abrirlos más. Y eso puede durar una cantidad variable de tiempo. Mientras que el espasmo hemifacial, que pueden ver en la foto inferior, es una contracción de los músculos de los párpados de la mitad
de la cara asociado a contracción del músculo de la hemicara. Entonces, hay toda una contracción de esos músculos que desfiguran el rostro. Entonces, ambos casos son debido a estas contracciones involuntarias y causan mucho disconfort en el paciente. En especial el primero, el paciente no puede hacer actividades. Entonces, estos pacientes se tratan a veces, especialmente el primero, como ojo seco, como diversas patologías neurológicas, hasta problemas psicosomáticos. Y el tratamiento consiste en la inyección de unas sustancias que relajan los músculos y le permiten a los pacientes abrir los ojos con facilidad. Entonces, esas eran las 4 patologías fundamentales, ¿no? Ahora, yo les había mencionado que una de las pruebas que utilizábamos eran los campos visuales. Así como usamos los campos visuales, que pueden ser por confrontación, y usualmente, claro, los que usamos son los computarizados, utilizamos también bastante las pruebas electrofisiológicas. Las pruebas electrofisiológicas, si quieren, para darles un ejemplo, vendrían a ser, es un estudio eléctrico de la función de la retina y de los nervios ópticos. O sea, podemos medir cómo está funcionando esa estructura con determinados aparatos. Así como con un electrocardiograma o con un electroencefalograma podemos estudiar cómo está la transmisión eléctrica, igual con un electroretinograma podemos ver cómo está funcionando la transmisión a través de estas estructuras, ¿no? Entonces, en un electroretinograma nosotros vamos a ver determinadas ondas. Va a tener un tamaño y va a tener un tiempo de aparición. Cuando nosotros vemos que hay alteraciones en el tamaño, la onda está más chica o la onda no aparece en el tiempo indicado, se prolonga su aparición, entonces van a haber trastornos en la función, en este caso, por ejemplo, del electroretinograma, por diversas enfermedades. Igual, si hay alteraciones en la función del nervio óptico, por cualquier enfermedad, entonces nosotros vamos a ver que estas ondas, que son las ondas típicas de un potencial evocado visual, que así se llama el examen, se van a achicar o se van a prolongar. Entonces hay diversas enfermedades que nos van a producir trastornos y nos van a, alterar estas ondas. Entonces en la, neurooftalmología, resumiendo, nosotros evaluamos todos los trastornos de la vía visual que van desde el ojo hasta la corteza cerebral. Todos los trastornos que producen visión doble, que van desde los músculos oculares hasta los centros de control, ¿no? Cualquier alteración en estas zonas va a producir trastornos en la calidad de la visión. Del mismo modo, alteraciones en la función de las pupilas y trastornos en el control de los músculos palpebrales. Entonces, los pacientes, acá me hacían una pregunta, ¿en qué casos de estrabismo interviene el neurooftalmólogo? Bueno, el neurooftalmólogo interviene usualmente en todos los casos de estrabismo en los cuales el paciente se queja de visión doble. Porque usualmente los niños, que son los estrabismos de tipo pediátrico, es muy raro que se quejen de visión doble porque son de aparición muy temprana. Cuando un paciente se queja de visión doble es porque el estrabismo ha aparecido en un ojo que ya está desarrollado y estaba normal, o sea, veía normal y de repente el ojo se desvió y comenzó a ver doble. Entonces, no es normal que un paciente, niño o adulto, se queje de visión doble, ¿no? Especialmente estos trastornos ocurren más o los manifiestan más los adultos, porque a veces los niños no se quejan de ver doble. Pero en todo caso, si un niño que ya conocemos que, desvió un poquito el ojo, se queja de visión doble, de todas maneras necesita una evaluación neurooftalmológica para ver si su trastorno no se ve alguna alteración en el movimiento de los ojos. Ahora, por acá había alguna cosa más. Preguntaba cuáles son los síntomas principales de neuritis óptica tanto en niños y en adultos. O sea, la neuritis óptica es uno de tantos trastornos que producen alteraciones en la vía visual, especialmente en el nervio óptico, ¿no? Producen inflamación. Esa inflamación produce alteración en la cubierta del nervio que se llama desmielinización. Esa alteración en la mielina del nervio va a traducirse en alteraciones en la conducción que van a alterar la calidad de la visión. Cualquiera de las cosas que le dije antes, agudeza, colores, sensibilidad a contraste, campo. Y se va a manifestar en cualquiera de los exámenes que podemos hacer. Entonces,
Las neuritis ópticas son, por definición, trastornos inflamatorios o desmielizantes que afectan la vía visual anterior, pero tienen como característica muy importante que van asociados a dolor. Recuerden que no siempre todos los casos son típicos, característicos, ¿no? Pero el dolor es un aspecto muy importante. 80% de los pacientes cursan con dolor. Y usualmente también se dan en poblaciones de determinado sexo y determinada, usualmente mayores mujeres, entre 15 y 45 años. Cualquier patrón que sale de esto, entonces hay que, prestar mayor atención porque puede tratarse, entre comillas, de una neuritis óptica no típica. En otras palabras, parece neuritis ópticas, pero no es la neuritis óptica típica. Ahora, en los casos de neuritis óptica típica, lo que usualmente buscamos son la asociación con enfermedades neurológicas. La más frecuente, esclerosis múltiple, otra que se llama enfermedad de Devic o neuromielitis óptica. Nosotros, tratamos de determinar eso con el interrogatorio y si es necesario, con los exámenes auxiliares, y si es necesario, interconsultamos a estos pacientes con el neurólogo. Porque recuerden que los pacientes, como les había mencionado, no solamente en las enfermedades neurooftalmológicas, sino en muchas enfermedades oftalmológicas, su problema ocular está asociado a otras enfermedades. Entonces no podemos ver el ojo solamente como una entidad única. Ya vimos que la diabetes, la hipertensión o enfermedades neurológicas puede producir trastornos a nivel ocular. Entonces no tiene ningún sentido tratar solamente el problema a nivel ocular si es que no se está viendo al paciente como un todo y manejando, el trastorno que está produciendo la alteración de fondo. Del mismo modo me preguntaba acá qué hacer con los pacientes que tienen cefalea, o sea, dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza es un trastorno muy general. De primera instancia, el dolor de cabeza es de manejo del médico general. O sea, para determinar si el dolor de cabeza no se debe a cuadros tensionales, o a cuadros relacionados a algunas enfermedades sistémicas. Segunda instancia, el neurólogo para ver si el trastorno del dolor de cabeza no se debe a alteraciones, migraña o otro tipo de cefaleas de tipo más neurológico. Porque las cefaleas asociadas a problemas neurooftalmológicos están asociadas necesariamente a otro trastorno. No son dolores puros de cabeza, ni dolores puros que se proyectan a un ojo o a los dos. Tienen que ir asociados a trastornos en el movimiento del ojo, trastornos en la calidad de la visión. O sea, el dolor de cabeza solo o el dolor de cabeza en un ojo de por sí, sin algo más, sin un plus más, no nos va a orientar a nada. Entonces, a veces se requiere el uso de otras especialidades, ¿no?, concomitantes para poder determinar en estos casos qué está causando la patología del paciente. Me preguntaban sobre la amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz es un tipo de pérdida visual transitoria. En neurooftalmología vemos pacientes que se quejan de pérdida visual por varios motivos, como lo hemos visto. Estas pérdidas visuales pueden ser pérdidas visuales que son constantes, o sea, el paciente pierde la visión un momento o comienza a perderla un momento y se va, haciendo peor con el correr del tiempo. O puede tener episodios de pérdida de visión. En otras palabras, el paciente tiene momentos en los que la visión se le nubla, de uno o de los dos ojos. Si la visión se le nubla, por segundos, tenemos un cierto tipo de patologías. Si la visión se le nubla por varios minutos, otro tipo de patologías. Si la visión se nubla de, 30 minutos a una hora, son otro tipo de patologías. Usualmente las patologías que nublan la visión por segundos, es decir, el paciente se le pone negro o borrosa la visión, pero por segundos, está asociada a trastornos en el aumento de presión intraocular, que nosotros podemos ver al examinar al paciente en el fondo de ojo. Cuando el paciente pierde la visión por espacio de 15, 30 minutos, puede deberse así a lo que se llama amaurosis fugax. La amaurosis fugax es trastorno en la función de la visión, o sea, pérdidas visuales transitorias, pero debidos a problemas circulatorios. Se ocluye la circulación que llega al ojo a través de las arterias pequeñas, ¿no?, la arteria oftálmica, la arteria central de la retina, y la visión se nubla o se corta por un momento y da visión borrosa, pero es transitoria. Mientras que los trastornos de visión que duran más tiempo usualmente están asociados a migrañas.
Ujú. Ahora, bueno, esto era básicamente lo que me preguntaban, ¿no? He tratado en forma somera de resumirles cuáles son los problemas que vemos en neurooftalmología. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa en la que lo pueda orientarlos. Ah, ya. Muy bien. Entonces les agradezco mucho por haberme escuchado y ya saben que estamos a su disposición acá en el Instituto Nacional de Oftalmología. Y una cosa es muy importante, si el paciente se queja de que no ve bien y a pesar de todo el paciente no le encuentra ninguna causa para que, digamos, explique su problema, el paciente siempre tiene la razón hasta demostrarle lo contrario. Entonces ese paciente que se queja de no ver bien, así que así vea 20/20, necesita una evaluación. Porque muchas veces en el transcurso de esa evaluación determinamos que sí hay un problema, porque el problema, lo que pasa es que a veces está escondido, no se ve, lo examinan 1, 2, 3, 4, 5 oftalmólogos, pero el problema no está en la vía visual anterior o en el ojo, sino está comprometiendo las partes posteriores de la visión. Entonces, si el paciente se queja de no ver bien, hay que buscarle la causa. Muy bien, listo. Gracias.